El sobre tenía un nombre, pero el nombre no era el mío, ni el de mi madre, ni el de nadie en mi familia. Y estaba cosido, con puntadas apretadas hechas a mano, dentro del forro del abrigo negro de mi abuela. 3 semanas después de su funeral. En los próximos 20 minutos te voy a contar cómo encontré esa carta, a quién iba dirigida, y por qué el hombre al que se la entregué, 46 años después, ya sabía exactamente lo que decía, aunque nunca la había leído. Quédate hasta el final, porque hay 3 revelaciones en esta historia, y la tercera todavía me pone la piel de gallina cuando la cuento. Me llamo Mariana, tengo 46 años, vivo en Ciudad de México, y hasta ese martes de agosto pensaba que sabía exactamente quién había sido mi abuela. Estaba equivocada. Ese martes yo estaba sola en la casa de mi abuela. Nadie más había podido subir a su cuarto todavía. A mi mamá se le rompía la voz cada vez que se paraba enfrente de la puerta. Mi tío vive en otro estado. Mis primos no se ofrecieron. Me tocó a mí. Empecé por los cajones. Blusas, rebozos, pañuelos guardados con lavanda. Cosas normales de una mujer de 89 años que había vivido siempre en la misma casa. Después abrí el ropero grande. Ahí estaba. El abrigo negro de lana. El mismo que se puso el día que enterramos a mi abuelo. El mismo con el que la vi durante mi infancia sentada en el sillón junto a la ventana, mirando la calle en las tardes como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaba. Lo saqué del gancho. Todavía tenía su olor. Me lo abracé sin pensar, y me solté a llorar por primera vez desde el funeral, y mientras lloraba sentí algo. Un bulto duro. Adentro del forro. A la altura del pecho. Al principio pensé que era una etiqueta. Le apreté con los dedos. No era una etiqueta, era papel. Papel doblado. Le di la vuelta al abrigo. Revisé el forro por dentro. Era un forro viejo, de seda sintética. En el lugar donde iba el corazón, había una costura diferente. Más pequeña, más apretada. Como si alguien hubiera abierto ese forro, hubiera metido algo, y lo hubiera vuelto a cerrar puntada por puntada. Y esa alguien tenía que haber sido ella. Fui por las tijeras del costurero. Me senté en la cama, puse el abrigo sobre las piernas, y empecé a cortar la costura. Puntada por puntada. Me tomó como 10 minutos. Cuando abrí el hueco, metí los dedos con miedo. Con un miedo raro, físico. El miedo que da meter la mano en un lugar donde no sabes qué hay adentro. Y saqué un sobre viejo, color hueso, sin remitente, sin dirección. Nada más una palabra escrita al centro, en la letra chueca inconfundible de mi abuela. Un nombre, pero no era el mío. En el sobre decía, para Rafael. Yo me quedé mirando esa palabra durante mucho rato. Rafael. En mi familia no había ningún Rafael, nunca lo hubo. Mi papá se llamaba Ernesto, mi tío se llama Antonio. Mis primos son David y Sebastián. Mi abuelo se llamó Roberto. Mi abuela era hija única. No había ningún Rafael. Salí del cuarto, bajé a la sala, me serví agua, regresé al cuarto, volví a mirar el sobre. Rafael. Abrí el sobre. Adentro había una hoja de papel de cuaderno. Una sola hoja, doblada en 3 partes. Con manchas amarillas de los años, empecé a leer. Rafael. Si estás leyendo esto, es porque alguien me hizo el favor de encontrarte. Yo no pude hacerlo mientras estuve. Y no fue porque no quisiera. Fue porque me obligaron a prometer que no lo haría. Y en aquellos años, una promesa hecha en una iglesia era más grande que una hija. Levanté la vista de la hoja, y me tuve que sentar. Porque en esa primera frase, mi abuela ya me había dicho quién era Rafael. Era un hijo. Mi abuela, que en toda la vida yo conocí como madre de 2, mi papá Ernesto y mi tío Antonio, había tenido un tercer hijo antes de casarse. Y nadie sabía. Ni mi mamá, ni mi tío, ni yo. Ni nadie en las 2 generaciones que yo llevo respirando en esta familia. Seguí leyendo. Yo tenía 17 años cuando naciste. Estuviste conmigo 5 días. Al 6º día llegó una señora que mi papá había mandado traer desde Guadalajara y te llevó. Yo no supe a dónde. Le pregunté todos los días de mi vida a mi papá. Nunca me contestó.
Se murió sin decirme. Mi mamá tampoco quiso hablar. Yo te busqué durante 50 años, Rafael, sin que nadie de mi familia lo supiera. Con el poco dinero que tu abuelo Roberto me daba para los gastos de la casa, yo tomaba autobuses a Guadalajara y preguntaba en conventos y en oficinas del registro civil. Firmaba con nombre falso. Tenía miedo de que Roberto se enterara. Tu abuelo era buen hombre, pero nunca me hubiera perdonado que yo hubiera tenido a alguien antes que él. Te encontré en 1997. Mi abuela había encontrado a ese hijo hacía 28 años y nunca dijo nada. Seguí leyendo. Te encontré por casualidad, en una nota del periódico. Salías en una foto de graduación de una escuela de contadores en Monterrey. Rafael Domínguez Vela, 44 años en ese entonces. Fecha de nacimiento: 6 de febrero de 1953. Mi Rafael nació el 6 de febrero de 1953. Supe que eras tú apenas te vi. Tomé un autobús a Monterrey. Sola, le dije a tu abuelo que iba a visitar a mi comadre en Zacatecas. Nunca había mentido con esa facilidad en mi vida. Llegué a Monterrey un jueves. Tardé 2 días en encontrar tu dirección. La conseguí en las oficinas de la escuela. Fui a tu casa un sábado por la mañana. Tenías esposa. Tenías 2 hijos pequeños. Estabas jugando con ellos en el jardín cuando yo me paré en la acera y no me atreví a tocar la puerta. Aquí tuve que dejar de leer. Me levanté. Fui a la ventana del cuarto de mi abuela. Vi la jacaranda que ella había plantado cuando yo nací. Estaba en flor. Y de repente entendí muchas cosas. Entendí por qué mi abuela se sentaba en las tardes junto a esa ventana con el abrigo negro puesto, aunque no hiciera frío. Entendí por qué a veces se quedaba mirando fotos de la familia con una tristeza que no supo explicarme cuando le pregunté siendo niña. Entendí por qué el día que nació mi hijo mayor, ella lloró más que nadie en el hospital. Y por qué me dijo entre lágrimas: «Nunca lo sueltes, Mariana, nunca lo sueltes». Yo pensé en ese momento que era una emoción de abuela. No era. Era una madre a la que le arrancaron un hijo hacía 60 años, mirando cómo su nieta se aferraba al suyo. Regresé a la cama, agarré la cara, seguí leyendo. Estuve 3 horas en la acera enfrente de tu casa, Rafael, viéndote jugar con tus niños. Me acuerdo de sus caras. Uno tenía el pelo chino como el mío, la otra tenía tus mismos ojos. Los estuve viendo desde la acera y me estuve grabando cada detalle porque sabía que iba a ser la última vez. Al final me fui sin tocar, porque yo ya no era tu mamá, Rafael. Tú ya tenías una. Habías tenido una. Yo me hubiera aparecido y te hubiera roto la vida. Le hubiera roto la vida a tu esposa, a tus niños, a la familia que te crió. Regresé a Ciudad de México y le dije a tu abuelo Roberto que la comadre estaba enferma. Nunca volví a Monterrey. Nunca volví a preguntar por ti. Pero sí seguí sabiendo cosas. Aquí levanté la vista otra vez. Cosas. ¿Qué cosas? Cada año, en la fecha de tu cumpleaños, yo pagaba a un señor que mandaba consultar en las oficinas del gobierno en Monterrey. Me traía datos. Que si te habían dado un ascenso, que si te habías cambiado de casa, que si te habías cambiado de casa, que si te habías divorciado y vuelto a casar, que si el mayor de tus hijos, Rafaelito, tenía un negocio propio. Tú tienes una hija que se llama Sofía, Rafael. Nació el mismo año que Mariana, mi nieta más chica. Se llevan 2 meses. Sofía es maestra de primaria. Yo tengo su foto en mi cajón. Está al lado de la foto de tu boda que salió en el periódico. Perdóname por vigilarte toda mi vida. Nunca por acompañarte de lejos, porque no tenía otra manera de estar contigo. La carta seguía 2 párrafos más, con una dirección. La dirección de la casa donde vivía Rafael Domínguez Vela, en Monterrey, actualizada al mes anterior a la muerte de mi abuela, y una petición al final. Si por alguna razón esta carta llega a las manos de alguien de mi familia, no de las de Rafael, les pido una sola cosa. Vayan a buscarlo. Denle esta carta. Pídanle perdón por mí.
y díganle que hasta el último día lo pensé. Firmado Amalia. Yo me quedé sentada en esa cama unos 20 minutos sin poder moverme, y después hice lo único que podía hacer. Al día siguiente compré un boleto a Monterrey. Aterricé en Monterrey un jueves por la tarde. Renté un carro. Metí la dirección en el mapa. Manejé 40 minutos hasta una zona residencial de casas medianas, con árboles grandes en la acera, con perros ladrando en algún patio. El número que buscaba era una casa color marfil, con reja negra, con 2 macetas de bugambilia enfrente. Me estacioné al otro lado de bajarme. Me quedé viendo la casa una hora sin bajarme, pensando en cómo se le dice a un hombre de 72 años que su madre biológica lo estuvo esperando toda su vida. Al final bajé, toqué el timbre. Salió una mujer bajita, con el pelo corto y canoso, con un delantal encima. Buenas tardes, señora. Busco al señor Rafael Domínguez Vela. Me miró unos segundos y me contestó una cosa que yo no esperaba. Usted es Mariana, ¿verdad? Sentí que se me temblaron las rodillas. Ella supo por mi cara que ya sabía. Me hizo pasar. Rafa está en la sala. Está sentado desde hace rato. Vio el carro llegar. Le dije, ese carro no es de la colonia, y él me contestó, ya sé. Es ella. Yo no le entendí, pero ya le entendí ahora que la veo. Pasé a la sala. Ahí estaba un hombre. Alto, delgado, 72 años, pelo blanco, los mismos ojos de mi abuela. Se paró despacio con las manos temblándole. Me miró. Ya sabía que iban a venir, Mariana. Yo también sabía que ella se había muerto. Lo leí en el aviso del periódico hace 3 semanas. Se le rompió la voz y sabía que alguien de ustedes iba a encontrar algo. Ella me mandó una carta hace 5 años avisándome que había cosido algo dentro de un abrigo negro, que yo no necesitaba hacer nada, que ella confiaba en que la vida iba a mandar a la persona indicada cuando fuera el momento. Me tuve que sentar. Rafael sabía. Rafael había sabido desde hacía 5 años que yo iba a llegar un día, y aquí es donde empieza la parte que no vas a ver venir. Rafael me pidió que lo acompañara a un cuarto en la parte de atrás de la casa, un cuarto pequeño, con un escritorio de madera y una caja fuerte antigua debajo del escritorio. La abrió con una llave que tenía colgada en el cuello. Sacó un fajo grueso, cartas, cientos, todas dentro de sobres, todas sin remitente, todas con la misma letra chueca que yo había reconocido en el abrigo esa tarde. Tu abuela me estuvo mandando cartas anónimas durante 25 años, Mariana, desde 1998. Una carta cada 3 meses. Nunca decía quién era. Yo siempre supe que era mi mamá. Empezó a sacarlas del fajo. Abrió una al azar. Y me quedé viendo lo que había adentro. No eran cartas, eran recortes de periódico. Con fotos. Fotos mías. Fotos de mi primera comunión. Fotos de mi graduación. Fotos de mi boda. Fotos del nacimiento de mis hijos. Fotos de un premio que gané en el trabajo hace 8 años que salió en un suplemento del periódico. Todos los momentos importantes de mi vida. En un cajón, en Monterrey, en manos de un tío que yo no sabía que existía. Ella me quería contar quién era Mariana, sin decírmelo. Me mandaba fotos de tus primos también, de tu tío Antonio cuando ganó su medalla, de tu papá antes de morir, de la casa, de la jacaranda del patio, que floreció bien bonita un año, y me la mandó porque estaba orgullosa. Sacó otros sobres, este es el último. Adentro había una foto de mi abuela con mi hijo más chico, en su cumpleaños número 6. El más reciente, el de mayo pasado. Rafael me miró y me dijo, sé de tu vida más que la mayoría de tus amigos, Mariana. Ella se aseguró de eso. Nos quedamos los dos ahí en silencio. En un cuarto pequeño, fuerte abierta, con 25 años de correspondencia sin firmar, con una madre y un hijo que se pasaron toda una vida rondándose sin poderse tocar. Le entregué el sobre del abrigo. Le entregué la carta. Le entregué las últimas palabras que le había escrito una mujer que él había extrañado durante 72 años. Rafael se sentó, leyó despacio, sin llorar.
como si estuviera escuchando una voz que él ya conocía. Cuando terminó, dobló el papel, lo metió al sobre y me dijo: yo también le escribí, Mariana, todos los años. Se las mandaba a un apartado postal en Ciudad de México que ella me dio en una nota anónima. Nunca me contestó. Pero sé que las recibió. ¿Cómo sabes? Porque las cartas que ella me mandaba a mí después de las mías, siempre respondían cosas que yo había puesto en las mías. Con recortes, con fotos, con detalles. Nunca por escrito. Nunca directamente. Pero sí conversábamos. Han pasado 4 meses desde que fui a Monterrey. Rafael y yo hablamos por teléfono todos los domingos. Ya presentó al resto de la familia. Mi mamá lo abrazó llorando la primera vez que se vieron. Mi tío Asa no habla mucho, pero se sienta a comer con él cada vez que Rafael viene a la ciudad. Sus 2 hijos son mis primos ahora. Su hija Sofía y yo nos escribimos casi diario. Y yo tengo el abrigo negro colgado en mi sala, con el forro roto en la parte del corazón, como recordatorio de una cosa que aprendí ese martes de agosto: que hay amores que no pueden hablar, que hay madres que no pueden hablar, que hay madres que no pueden gritar, que hay palabras que no pueden decirse mientras estás vivo. Sí, pero que si son verdaderas, si son grandes, si duraron toda una vida, encuentran la manera de existir, aunque tengan que quedarse 72 años cosidas dentro del forro de un abrigo, esperando el momento correcto. Cuéntame en los... ¿Tú alguna vez descubriste algo de tu familia que cambió todo lo que creías saber? Los voy a leer todos.